Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 18 de marzo del año 2021 y esta es la transmisión número 124 del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura, por el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. Les recordamos que en este espacio reconocemos tres grandes bloques informativos: el bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión; el bloque representado por los medios de información del gobierno federal; y finalmente el bloque representado por los contenidos alternativos en internet, a los cuales este espacio pretende sumarse como una alternativa más de contraste de información para generar el análisis crítico de la realidad, y con ello que cada quien tome su punto de vista. Pues bueno, amigas y amigos, hoy es un día muy especial. Hoy 18 de marzo del 2021 estamos conmemorando el aniversario número 83 de una gesta histórica y heroica del pueblo y del gobierno mexicano, en aquel entonces encabezado por el general Lázaro Cárdenas del Río, que con el respaldo de su gabinete, con el respaldo del pueblo mexicano, hicieron frente a las empresas abusivas petroleras extranjeras que dominaban en aquel entonces la extracción de petróleo, que se quedaban con jugosas riquezas y que dejaban sin mayor remuneración al pueblo de México, explotando el recurso natural, el petróleo de todas y todos los mexicanos. Frente a esto, de manera histórica, valiente, patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río decretó la expropiación petrolera, y desde entonces, amigas y amigos, este es un capítulo inolvidable y un parteaguas, un referente fundamental para las nuevas generaciones en la historia de nuestro país. México es de y para los mexicanos. Y en ese sentido, amigas y amigos, pues claro que vamos a recuperar información al respecto en nuestra primera sección, hashtag 3 de 3. Tenemos tres contenidos informativos sobre el acontecer nacional. El primero de ellos etiquetado con el hashtag Ave Fénix Petrolera, y es que particularmente el día de hoy, en el marco de esta conmemoración de la expropiación petrolera en el estado de Tabasco, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que se descubre un nuevo yacimiento petrolero. Ya son tres yacimientos los que se han descubierto en el sexenio actual, lo cual da cuenta de que la política de entrega de los recursos, de privatización del petróleo, de desmantelamiento de la paraestatal Pemex, enarbolada por las administraciones neoliberales que antecedieron al gobierno actual, no solo constituyó un graso error, sino claramente constituyó un acto de traición a la patria, amigas y amigos. Y en ese sentido, por supuesto que vamos a comentar la información, porque es de lo más relevante esta noticia, y sin duda son buenas noticias para México, para las mexicanas y para los mexicanos, y para el proceso de recuperación económica, la autonomía energética, la generación y uso de recursos para las necesidades de la población, y no para entregarlo ni a manos extranjeras, ni para el beneficio de unos cuantos, de una clase política rapaz, de una oligarquía financiera nacional e internacional que ya se frotaba las manos por ese petróleo del cual se nos dijo que la gallina de los huevos de oro, Pemex, se había agotado. Pues nada más falso que eso, amigas y amigos. Por eso decimos hashtag Ave Fénix Petrolera. Vamos a comentar la información al respecto. El segundo contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag AMLO estadista, oposición golpista. Y es que mientras la oposición en nuestro país, particularmente sus intelectuales orgánicos encabezados por el tristemente célebre Enrique Krauss, suspira por la intervención de gobiernos extranjeros en nuestro país para controlar a quien reconoce este personaje como el Mesías tropical, a quien dice este personaje que encabeza la pseudo intelectualidad de la derecha, se ha convertido en un peligro, dice Enrique Krauss, para la democracia de México, para que venga un presidente extranjero a
ponerlo en su lugar, dice este historiadorcete de quinta, amigas y amigos, y es que no pueden negar la cruz de su parroquia, son unos apátridas, son unos traidores, son en suma unos conservadores, tal cual como lo hizo en su momento la derecha de traer un emperador extranjero para deponer al presidente legítimo, el mejor presidente de la historia que ha tenido nuestro país, el caso de Benito Juárez García. Pues así la derecha suspira, y esto claramente refleja la impotencia, la falta de proyecto, la falta de idea y la desesperación de los intelectuales orgánicos, de la clase política desplazada y de la oligarquía imperante en nuestro país durante los sexenios pasados. Vamos a comentar la información porque mientras ellos suspiran por el intervencionismo gringo en nuestro país, el presidente mexicano, como todo un estadista, ha logrado y se ha anunciado el día de hoy una nueva negociación en beneficio de la salud de todas y todos los mexicanos. Se ha negociado que se puedan adquirir vacunas también de Estados Unidos, alrededor de 2,5 millones de vacunas que próximamente llegarán a nuestro país y se sumarán al portafolio de fármacos que ha adquirido el gobierno mexicano a través de contratos con distintas farmacéuticas para garantizar que todas y todos los mexicanos cuenten con una vacuna de manera gratuita. Amigas y amigos, por eso decimos hashtag AMLO estadista, oposición golpista. Vamos a comentar la información. Finalmente, en esta primera sección, el contenido etiquetado con el hashtag jueces de la oligarquía. Y es que, como ustedes saben, una vez que se revisaron los contratos de las empresas, sobre todo españolas, que fueron beneficiadas por el gobierno de Felipe Calderón y en su momento también por el de Enrique Peña Nieto, una vez que se han revisado estos contratos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decidió impulsar una revisión de los contratos y una reforma a la ley de energía eléctrica, de suministros de energía eléctrica en nuestro país. Por supuesto, estas empresas y sus personeros aquí en México dieron el grito en el cielo, se organizaron y ya fueron a pedir amparos a diestra y siniestra a los magistrados corruptazos de la Suprema Corte de Justicia. En esta situación ya han sido varios los amparos que se han recibido, particularmente por 2 magistrados. El presidente de la República ha dado cuenta de la trayectoria de estos personajes y cómo se han hecho de la vista gorda frente a casos fundamentales como el caso de la guardería ABC y otros que evidentemente rayan en el influyentismo y la corrupción. Pues bueno, frente a esto se ha suspendido temporalmente la reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador, y lo que ahora se está diciendo es que en caso de que la Suprema Corte, vía la petición del presidente de la República y del Congreso mexicano, dé por buenos los amparos y eche abajo de manera definitiva esta reforma impulsada por la presidencia, pues entonces el presidente de la República impulsará una reforma constitucional que pasará por el Congreso mexicano para impedir de una vez por todas que estos traficantes de influencias y sus personeros, sus cómplices, los jueces, los magistrados de algunas salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le sigan dando amparos para echar abajo esta reforma que es fundamental para las finanzas públicas, para el interés, el recurso de todas y todos los mexicanos, porque vaya que los contratos eran abusivos y lesivos del erario y del interés nacional. Pues vamos a comentar la información, amigas y amigos, y por eso decimos hashtag jueces de la oligarquía. Por supuesto, tenemos el contenido etiquetado con el hashtag con la salud no se juega, en donde damos a conocer cifras, datos estadísticos de diferentes fuentes fidedignas, contantes y sonantes sobre la situación de la pandemia en México y el mundo, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está ocurriendo también con las vacunas, para contrastar con la desinformación que están impulsando los medios masivos de comunicación, y a partir de ello que cada quien tome su propia postura. Finalmente tenemos el contenido etiquetado con el hashtag incógnito, en donde invitamos a una ciudadana, a un ciudadano como tú, como yo, que venga a platicar con nosotros sobre estos temas. Quédense con nosotros para descubrir de quién se trata, porque tenemos el día de hoy verdaderamente un invitado
un invitado muy especial, amigas y amigos. Quédense con nosotros para que descubran de quién se trata. Pues sin más preámbulo y dicho lo anterior, comenzamos. El primer contenido, decíamos, precisamente etiquetado con el hashtag Ave Fénix Petrolera, lo recuperamos del portal de noticias del medio internacional Sputnik News para América Latina. La nota está publicada el día de hoy y está firmada precisamente por la redacción del portal. Dice así: México halla campo gigante de petróleo en el estado del sureste, en un estado del sureste. El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, anunció el hallazgo de un campo gigante terrestre con hasta 600 millones de barriles estimados de crudo equivalente en el estado de Tabasco, el tercer gran descubrimiento en la administración actual, que comenzó en diciembre de 2018. De esta manera, y durante un acto para conmemorar el aniversario número 83 de la expropiación petrolera, Romero informó al presidente que este 18 de marzo en el municipio de Centro Tabasco Sureste, a sus espaldas se encuentra el pozo de exploración en donde se descubrió el tercer campo gigante en su administración, denominado Simpona 1, cuyo volumen inicial se estima entre 500 y 600 barriles de petróleo. De esta manera, este yacimiento tiene la particularidad de encontrarse muy cerca de otros dos yacimientos llamados Valeriana y Racemosa, que agregan en conjunto entre 900 y 1.2 millones de crudo equivalente, dijo el titular de Pemex, Octavio Romero. Otros dos campos de hidrocarburos fósiles son explorados en la zona terrestre también del estado de Tabasco, frente a las costas del Golfo de México, donde Pemex desde luego construye una nueva refinería en el puerto petrolero de Dos Bocas. Sí, esa refinería, amigas y amigos, por las que la oposición en nuestro país y la oligarquía financiera desplazada, vaya que se han vuelto auténticamente locos, están que rabian de coraje. Pues bueno, continuamos con la nota. Los otros dos yacimientos gigantes fueron descubiertos en 2019 y 2020, el primero con 1.3 millones en Campo Izachi, encontrado en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, en el sureste, y el segundo en el Campo Quesqui, con al menos 920 millones de barriles. Romero dijo que estos descubrimientos dan lugar al sueño de la soberanía energética impulsado por el general Lázaro Cárdenas, que gobernó México de 1934 a 1940. Es la inspiración para que en el marco de este aniversario número 83, Pemex ratifique su solidaridad y compromiso con la política de fortalecimiento de la soberanía energética de México. La incorporación de reservas petroleras durante la actual administración suma 4.800 millones de barriles de crudo y supera 2.385 millones más proyectados para ser encontrados este año, superior a lo alcanzado esto en los 5 años anteriores al gobierno actual, afirmó Octavio Romero. Las reservas petroleras probadas del país cayeron de 16,000 en 2006 durante el sexenio o al inicio del sexenio de Felipe Calderón a 9,000 millones en enero de 2019. Detalló Romero en su discurso al criticar como una estrategia fallida la apuesta de gobiernos anteriores a explorar los yacimientos bajo las aguas profundas mexicanas en el Golfo de México de 500 a 1,500 metros de profundidad aproximadamente. Aunque técnicamente la recuperación del crudo en los yacimientos nunca llega al 100%, si ese volumen total del campo de Simpona, 1 fuera extraído, matemáticamente esto alcanzaría para cubrir durante un año la producción actual de México, que en enero de este 2021 se colocó en 1.65 millones de barriles diarios. Pemex incrementó de 2004 al registrar 1.7 millones de barriles de crudo diarios como promedio anual, gracias a un mínimo incremento
de 4,000 barriles diarios con respecto al año 2019. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, nada de gallina de los huevos de oro que se acabó, que se secó, que se extinguió. Lo cierto es que sí hubo una política de desmantelamiento claramente intencionada para poco a poco, a través de cargas fiscales excesivas y de contratos lesivos a las finanzas de la paraestatal Pemex, irla desmantelando, irla vendiendo en partes, privatizando y entregando contratos jugosos a políticos de nuestro país, a empresas extranjeras para la explotación de ese recurso que no se secó, que está más vivo que nunca y que ahora sí se busca ir por él en beneficio del erario, de las finanzas públicas y de los servicios que a la postre estos recursos garanticen para todas y todos los mexicanos. Por eso decimos hashtag Ave Fénix Petrolera, Pemex más vivo que nunca. Continuamos con el segundo contenido del día de hoy, amigas y amigos, etiquetado precisamente con el hashtag AMLO estadista, oposición golpista. Y esta nota la recuperamos precisamente del portal de noticias de la BBC Mundo en su sección para América Latina. Esta nota está publicada también el día de hoy y está firmada precisamente por la redacción de la BBC News Mundo. La nota se titula Vacuna contra COVID-19. Estados Unidos enviará a México 2.5 millones de dosis de AstraZeneca tras acuerdo entre Biden y Andrés Manuel López Obrador. Sí, pésele a quien le pese, incluyendo a la oposición moralmente derrotada que suspira, como decíamos al inicio de la transmisión, por el intervencionismo extranjero en nuestro país. Nada más lamentable, nada más deleznable y nada más risible y ridículo que eso, amigas y amigos. Estados Unidos anunció que enviará millones de vacunas a México tras un acuerdo entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. El canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó en su cuenta de Twitter el acuerdo y dijo que este viernes se precisará más detalles. La portavoz de la Casa Blanca, Jan Psaki, también confirmó el acuerdo, aunque dijo que aún está en proceso de finalización. Según Ebrard, el acuerdo da prioridad a AstraZeneca para asegurar la segunda dosis de 870,000 adultos mayores a quienes se las aplicó en febrero. Se trata de 2.5 millones de dosis. Sería el mejor inicio de una amplia cooperación en vacunas. Y bueno, amigas y amigos, no olvidemos que en esta semana hubo polémica porque algunos países de la Unión Europea suspendieron como medida de precaución ante algunas reacciones de pacientes que recibieron este fármaco la aplicación de la vacuna AstraZeneca. Sin embargo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya ha recomendado nuevamente su utilización y este proceso se ha reactivado también en países europeos que la suspendieron, como el caso de Italia. Así que todos atentos, amigas y amigos, a la información fidedigna, a la información científica. Nada de rumores en redes sociales, nada de rumores en WhatsApp, nada que me dijo el médico hermano de mi amiga, el rescatista, el enfermero. No. ¿Quiénes nos están informando? Los científicos, los especialistas mexicanas y mexicanos, y a partir de ello tomemos una propia postura. En ese sentido, amigas y amigos, continúa la nota. López Obrador ha sido crítico con el desigual acceso de las vacunas y se quejó de que México deba importarlas desde Europa cuando también se están produciendo cerca de nuestro territorio en los Estados Unidos. El mandatario mexicano le pidió a Biden tener acceso a las vacunas producidas en Estados Unidos durante la reunión bilateral sostenida el 1 de marzo, cuando acordaron analizar el asunto. Dosis almacenadas. El gobierno de Joe Biden ha sido presionado por aliados en todo el mundo para compartir la vacuna, particularmente de AstraZeneca, que está autorizada en diferentes países y que puede ser utilizada y ya que Estados Unidos por el momento la tiene almacenada. AstraZeneca tiene millones de dosis fabricadas en una instalación de Estados Unidos y ha dicho que tendría 30 millones de inyecciones listas para inicios de abril. Un funcionario del gobierno estadounidense agregó que Canadá recibirá 1.5 millones de dosis. El acuerdo para compartir la vacuna no afecta a los planes del presidente Biden, se dijo, de tener la inyección disponible para todos sus ciudadanos.
afirmó el funcionario en declaraciones para la agencia Reuters. La Secretaría de Salud mexicana explicó este jueves que desde el 23 de diciembre de 2020 México ha recibido 8.16 millones de vacunas contra el COVID-19 y ha aplicado cerca de 4.7 millones de dosis. México tiene prometidos 34 millones de dosis de la vacuna estadounidense Pfizer, 79.4 de AstraZeneca, 35 millones de CanSino, 24 de Sputnik 5, 20 millones de Sinovac, 12 millones de Sinopharm, 5.4 de la plataforma COVAX, que está canalizada por la Organización Mundial de la Salud, 51.4, perdón, amigas y amigos, 51.4 millones de vacunas en este mecanismo COVAX de portafolio de vacunas impulsado por la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, México y Estados Unidos confirmaron este jueves la extensión por un mes más de las restricciones de viajes no esenciales en su frontera terrestre vigentes desde marzo de 2020. México anunció también que desde este viernes, un año después del inicio de la pandemia, se impondrá la misma medida en su frontera sur con Centroamérica, al menos hasta el 21 de abril. En ese sentido, según publicó la Cancillería mexicana en sus redes sociales, se realizará esta medida para evitar la propagación del COVID-19 y se desplegarán medidas de control sanitario en el norte y en el sur del país. Pues este anuncio coincide con el enorme aumento de este año del flujo de migrantes centroamericanos que tratan de llegar a los Estados Unidos y que cruzan por el territorio nacional, en este caso el territorio mexicano. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, mientras la oposición sigue vociferando y mandando a sus intelectuales orgánicos a hacer el ridículo, incluso en medios internacionales de comunicación, como el caso del New York Times, en donde publicara su artículo infame, absolutamente absurdo y venal, el pseudohistoriador Enrique Krauss. Pues mientras la oposición está en una franca actitud de destrucción, de sabotaje, porque no tienen propuesta, porque no tienen idea, porque no tienen respaldo de la ciudadanía. El presidente mexicano, el gobierno mexicano sigue trabajando para la población y tratando de solucionar este terrible flagelo de la crisis sanitaria que ha afectado ya prácticamente durante todo un año a México y al mundo entero. Pues con esto cerramos el segundo contenido, amigas y amigos, y decimos hashtag AMLO estadista, oposición golpista. Vamos al tercer contenido etiquetado con el hashtag jueces de la oligarquía. Este contenido lo recuperamos del portal de noticias del periódico La Jornada en su versión digital. Fue publicado el día firmado precisamente por la corresponsal del medio, Fabiola Martínez. Dice así la nota: AMLO alista reforma constitucional si paran la reforma eléctrica. El presidente sostiene que dejar el sector como estaba lo convertiría en cómplice del atraco de la iniciativa privada a la nación. El presidente advirtió que si el Poder Judicial frena la nueva ley eléctrica, presentará una iniciativa de reforma constitucional. En conferencia de prensa afirmó que debe dejar que el sector en las condiciones previas lo convertiría en cómplice del atraco de las empresas particulares a la nación durante el periodo neoliberal y se afectaría sobre todo a la población. El titular del Poder Ejecutivo de 27 empresas a señalar que es un asunto de interés nacional y no de la ambición de los malandros. Advirtió que combatir la corrupción y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo habló del apoyo al pueblo. Qué bien que vienen elecciones, porque eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, se dijo, para mantener. Y el régimen de corrupción, más pueblo es sabio, tiene instinto certero, sabe que es para que hay campañas en contra al respecto. Parece ser, amigas y amigos, que estamos teniendo algunos problemas de conectividad, pero bueno, esperemos que se solucionen en este momento.
que hasta piden al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que venga a regañarnos, como lo comentábamos. Sí, yo estoy seguro que la actual ley de la industria eléctrica no es inconstitucional, pero si lo determinan los jueces, magistrados y ministros, que es inconstitucional y no puede proceder, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice de este atraco a las mexicanas y a los mexicanos, aunque reiteró que no tiene duda de que en el periodo neoliberal una banda de cuello blanco se dedicó a saquear al amparo del poder público, mostró apertura para negociar con las empresas dispuestas a modificar los contratos, porque se trata de eso, amigas y amigos, de negociar, de dialogar y de tomar un acuerdo que sea benéfico para las dos partes, no solo para los bolsillos de las empresas extranjeras en detrimento de los recursos que son de la nación, que son de todas y todos los mexicanos, además de la importancia de la Rectoría del Estado en materia del suministro eléctrico, está en manos de las empresas, la autonomía extranjeras, y esto se convierte incluso en un asunto de seguridad nacional ante cualquier situación en la que las empresas extranjeras adviertan o consideren lesionados sus intereses, dejan al país sin luz, paralizan al país y evidentemente esto pues no le conviene a nadie. Pues bueno, amigas y amigos, se afirmó que también salir del neoliberalismo nos está costando mucho menos, dijo, que cuando se derrocó al porfiriato con una revolución armada. Por eso se jalan los pelos los adversarios y ya ni encuestas publican, porque evidentemente no cuentan con el respaldo de la población. Advirtió que no debe haber, dijo el presidente, intocables, y si el presidente de México ahora no tiene fuero, dicho sea de paso, situación a la que se negaron gobernadores, legisladores, presidentes municipales, se planteó la eliminación del fuero de manera general y no lo aceptaron. Por supuesto, el presidente de la República cumplió su promesa de campaña y hoy el presidente de la República no tiene fuero. En referencia a eso, si el presidente ahora tiene fuero y puede ser juzgado por cualquier delito, como cualquier otro ciudadano, ¿por qué no va a ser así para otros servidores públicos o ciudadanos nacionales o ciudadanos extranjeros, ciudadanos de otros países que vienen a hacer negocios aquí a la nación? Si están cometiendo un delito, si están lesionando el interés nacional, pues claro que tienen que ser castigados. Anunció que pronto enviará una iniciativa de reforma para impedir el resguardo de expedientes de funcionarios acusados de cometer actos de corrupción, porque en el sector público el robo es una violación, señaló, a los derechos humanos. Y claro que sí, porque cuando se desfalcan los recursos públicos, esto se refleja en menos recursos para la salud, para la educación, para la infraestructura, para los servicios, y evidentemente eso lesiona las garantías, los derechos, los intereses y los derechos humanos fundamentales de todas y todos los mexicanos. Pues con esto estamos cerrando, amigas y amigos, la primera sección del día de hoy, hashtag 3 de 3, con los contenidos que presentamos para ustedes. Por un lado, hashtag ADE Fénix Petrolera, AMLO estadista, oposición golpista, y hashtag jueces de la oligarquía. Vamos al segundo contenido del día de hoy. Amigas y amigos, espero que ya se esté escuchando y viendo un poco mejor, porque teníamos algunos problemas en la transmisión. Y decimos hashtag, con la salud no se juega. Datos contantes y sonantes de la pandemia en México y el mundo. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad del COVID-19, avanza con toda su fuerza por el planeta, sumando más de 2.6 millones de fallecidos, lamentablemente, y más de 121.5 millones de personas infectadas. Esta información la recuperamos del portal de noticias internacional rtv.es, este medio de información español para los temas del coronavirus, el mapa del coronavirus en el mundo. En el continente americano
tenemos al momento 53.800.242 casos y 1.292.783 defunciones lamentables. Europa registra 40.031.039 casos y 900.470 defunciones. Asia, 23.656.965 casos y 384.132 defunciones. África, 4.073.766 casos y 108.875 defunciones documentadas. Finalmente, el caso de Oceanía, al momento, 52.800 casos documentados, 807 casos documentados y 1.109 defunciones registradas. Por su parte, México registra al momento 155.2 defunciones por cada 100,000 habitantes, lo que lo coloca a nivel en el lugar número 16 a nivel mundial en tasa de mortalidad por proporción a su población. Por otro lado, 1.723.95 casos por cada 100,000 habitantes, lo que lo coloca en el lugar número 85 a nivel mundial en frecuencia de infección por este virus. 1.720.430 pacientes recuperados al momento, lo que lo coloca en el lugar número 13 a nivel mundial con mejor tasa de recuperación, gracias a los profesionales de la salud que han hecho un esfuerzo extraordinario, valiente, cumpliendo con su deber, incluso arriesgando su propia vida. Esta información, repito, del portal de noticias rtv.es, gráficas Reuters, por supuesto también Google Sites, entre otros, que actualizan hora con hora, en tiempo real, la información que reciben de esta enfermedad en México y el mundo. Y bueno, pues por otro lado, amigas y amigos, ya yendo a la información que nos proporciona el portal COVID del CONACYT, la Secretaría de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México, México registra 3 estados ya en semáforo epidemiológico verde, el caso de Sonora, Chiapas y Campeche. 21 estados en amarillo y 8 en color naranja, incluida la Ciudad de México. Ya no tenemos entidades federativas en semáforo rojo por el momento y ha bajado significativamente también la ocupación hospitalaria. 2.175.462 casos acumulados al día de hoy desde que inició la pandemia, lo que representa el 1.7% de la población total, de los cuales únicamente 32.206 casos están activos, lo que representa el 0.02% de la población total. 1.720.430 pacientes recuperados, decíamos, lo que equivale al 1.3% de la población de nuestro país y registra una tasa de efectividad del 79%. Esto es que 8 de cada 10 pacientes que se enferman de coronavirus se recuperan satisfactoriamente gracias a los profesionales de la salud. Lamentablemente registramos al momento 195.908 defunciones, lo que equivale al 0.1% de la población total, de las cuales 52.46%, más de la mitad, alrededor de 102.773 defunciones se relacionan con comorbilidades como hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. Por eso, amigas y amigos, es muy importante seguir cuidando nuestra salud. Es nuestra responsabilidad comer bien, hacer ejercicio, estar atentos a los llamados de las autoridades sanitarias y, por supuesto, si fuman, eviten en este momento, reduzcan o eliminen totalmente la situación del tabaco, porque evidentemente es un factor de riesgo importante. Más de la mitad de las defunciones en el país están relacionadas con padecimientos que complican la enfermedad y que generalmente llevan al desarrollo grave de este padecimiento o incluso a la muerte. Pues bueno, amigas y amigos, finalmente del portal internacional de información Nuestro Mundo en Datos, en la sección de coronavirus, recuperamos que al día de hoy México ha aplicado 4.74 millones de vacunas, lo que lo coloca en el lugar número 17 a nivel mundial con mejor tasa de vacunación, incluso por delante de Canadá, hay que decirlo.
representa que México se encuentra en el cuarto lugar en el continente americano con mejor tasa de vacunación y en el tercer lugar en el caso de América Latina. Pues así las cifras, los datos. Y bueno, amigas y amigos, estemos atentos al llamado de las autoridades, quedémonos en casa si no tenemos que salir. Si lo tenemos que hacer de manera irremediable, cuidemos fundamentalmente la sana distancia. En cualquier caso, observemos las medidas de higiene y si por alguna situación insalvable estamos en una situación de contacto más cercano, hay que usar el cubrebocas, hay que usar gafas protectoras y sobre todo estemos informados, estemos atentos para el momento en que nos toque ya la vacunación. Ya falta menos, amigas y amigos, ya estamos avanzando en ese sentido. Bueno, pues ahora sí, amigas y amigos, vamos a la tercera sección. Cerramos la segunda sección, hashtag con la salud no se juega, y vamos a la tercera sección, en donde invitamos a un ciudadano, una ciudadana como tú, como yo, a que venga y platique con nosotros sobre estos y otros temas. Y quédense para descubrir de quién se trata y conozcamos sus interesantes puntos de vista al respecto. Pues aquí tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Muy buenas noches al maestro Manuel López Olivares. Muy buenas noches, maestro, amigo y viejo conocido, por supuesto. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches. Bien, afortunadamente aquí estamos a tus órdenes. Excelente, qué gusto saludarte. Y bueno, vamos a presentar, amigas y amigos, a nuestro invitado del día de hoy, por supuesto, un viejo conocido de su servidor, Manuel López Olivares. Es normalista, egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y de la Escuela Normal Superior de México. Fue representante del Comité de Lucha de la Escuela Normal Superior de México, profesor frente a grupo y director de educación primaria, profesor de educación secundaria en la especialidad de dibujo técnico de precisión y el laboratorio de informática, activista del movimiento magisterial del año 1972 al 2003, 33 años al servicio de la educación pública de México, de las niñas, de los niños, de las y los adolescentes, toda una trayectoria, hoy ya en justo descanso, en justo retiro. Pues aquí está nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido, y vamos a iniciar la conversación. Estimado amigo Manuel, en el marco del aniversario número 83 de la expropiación petrolera, Pemex, gallinas sin huevos de oro o tesoro que ocultaron los neoliberales. ¿Cuál es el panorama? ¿Puede seguir siendo la palanca de desarrollo nacional Pemex? ¿Qué perspectiva tú tienes en este sentido? Bueno, pues a ver, no sé si se escuche bien. ¿Se escucha bien muy ahí? Bien. Ah, perfecto. Entonces, sí, pues el petróleo en la historia de nuestro país está ligado al desarrollo económico y social que durante muchos años, a partir de 1938, con la expropiación petrolera que realizó el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, el general Lázaro Cárdenas del Río, funcionó como la palanca del desarrollo. Gracias a ese hecho histórico tan importante, logramos tener en muchos años la construcción de escuelas públicas, hospitales públicos, carreteras, en fin, industrias e incluso muchas empresas, más de 1,000 empresas que eran del Estado mexicano, o sea, de todos los mexicanos, porque lo que pasa es que a veces no somos conscientes de que el robo a una empresa estatal o pública es como si nos robaran la cartera como ciudadanos.
si nos robaran el dinero, si nos robaran la cuenta de ahorros, como recientemente por ahí escuchamos una noticia, ¿verdad?, de que en el Banco Azteca dos pues zampones que trabajaban ahí les Así es. robaron la cuenta a un ciudadano que se Señor, quitó la vida, pero en fin, sí, desafortunadamente esas cosas todavía suceden, precisamente por la corrupción que tanto se ha hablado. Sí, entonces, volviendo al tema del petróleo, sin esa industria difícilmente hubiéramos tenido el desarrollo que se logró durante tantos años. Desafortunadamente, en el periodo que nos ha tocado vivir de 1988 al año 2018, así es. que fue la época más negra de nuestra historia, y vaya que sí hemos tenido épocas difíciles de saqueo desde la llegada de los españoles, Así es. pues con los el saqueo de la etapa que representó Santana, que fue uno también de los grandes saqueadores del país, y ahora en esta etapa de neoliberalismo encontramos pues que es la mayor, la que mayor pérdida económica para nuestro país, ¿verdad? Entonces, a eso se debió sobre todo de que el petróleo se dejara de utilizar para el desarrollo del país. Siempre en los años, en los sexenios después del general Lázaro Cárdenas, ha habido y hubo cierta corrupción, incluso tal vez en el mismo sexenio del general. Pero era una corrupción que el mismo sistema controlaba. O sea, no se permitía, dijéramos, una exageración, ¿verdad? Se controlaba, decía el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Era una corrupción controlada por el mismo gobierno, que sabía de la corrupción y que era parte de esa corrupción. Pero a partir de 1988, con la llegada de Carlos Salinas, mediante un fraude electoral que le va a costar a México empezar una de sus más grandes tragedias en su historia. Porque precisamente por ser un presidente expurio, un presidente que no gana en las urnas, pues queda a merced de los intereses económicos, políticos, tanto de grupos nacionales como de los grupos internacionales. Estados Unidos siempre ha aprovechado esta situación, incluso las ha favorecido. Cuando el general Álvaro Obregón llega a la presidencia igualmente en una forma no legítima, recurre al reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos a cambio de los tratados de Bucareli, en los que uno de los puntos fundamentales de interés para los Estados Unidos era que la Constitución Política del 17, donde se establecía el derecho de los mexicanos
a las riquezas del subsuelo, de los minerales, del petróleo, que no podría ser retroactiva para que ellos tuvieran garantizado, sus empresas siguieran explotando el petróleo como lo hicieron en el tiempo de Porfirio Díaz, del Porfiriato. Y entonces, pues, como necesitaba de ese reconocimiento, el general Álvaro Obregón, pues, se accedió. Y a partir de entonces siguieron sacando del petróleo la cantidad que quisieron durante muchos años hasta la llegada del general Lázaro Cárdenas, que precisamente va a permitir que nuestro país empiece a crecer a un ritmo muy elevado. Recordemos que antes de la llegada precisamente de Salinas de Gortari y también de Miguel de la Madrid, se seguía creciendo cuando menos a un 6% anual era el porcentaje de crecimiento. Gracias al petróleo, gracias desde luego al trabajo de los mexicanos y a pesar de que cierta corrupción, pero ya con la llegada de estos, pues como se les ha llamado, es correcto, traidores, son traidores. Antes se les consideraba que la corrupción y eso, pues sí, son corruptos, pero son traidores a la patria. Y a partir de este sexenio de Salinas de Gortari en 1988 se creó el PRIAN, precisamente lo crean Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos. En contubernio, el PAN, para apoyar la presidencia de Salinas de Gortari, hacen sus negocios, como siempre, y ahí van de la mano, porque el PAN surgió en 1939 precisamente como respuesta a la expropiación petrolera, ¿verdad? Y ahora, a partir de Salinas de Gortari, se hacen nuevamente, como se dice, uña y carne, y ahí los tenemos, ahora ya abiertamente unidos electoralmente junto con el PRD, un partido que tuvo su tiempo como oposición, defendiendo las demandas del pueblo y pues que cayó en manos de otros ampones, los chuchos, como se les conoce, para negociar y pactar con los gobiernos del PRIAN. En sí, los gobiernos del PRIAN de 1988 a 2018 se encargaron de hundir y trataron de desaparecer a Pemex. Exactamente. Y bueno, qué importante esto que tocas, maestro Manuel, que pareciera ser a veces en este recorrido histórico que hay una especie de añoranza o hasta de defensa implícita de los gobiernos que antecedieron al llamado periodo neoliberal desde el 82, precisamente como tú bien señalas, con De la Madrid, ya más claro con Salinas de Gortari en el 88, pero en realidad lo que garantizó en ese periodo previo conocido como del nacionalismo revolucionario, en donde el PRI autoritario, el PRI que perseguía, que desaparecía a sus opositores, que hacía fraudes electorales, estaba al frente del gobierno de México, pero su palanca de desarrollo fundamental o lo que garantizaba ese crecimiento que ni en 40 años de neoliberalismo pudimos ver alrededor del 6, del 7% anual, era precisamente Pemex. Era precisamente que el petróleo estaba destinado a el apoyo del desarrollo del país, que no había todavía una intentona clara como sí hubo después,
y acciones concretas que cristalizaron en este entreguismo de empezar a dar en contratos, de entregar la explotación del petróleo a empresas extranjeras. Incluso el antecedente de esto con el caso de la energía eléctrica con López Mateos fue precisamente este decreto también de nacionalización. Bueno, estuvo el decreto de Cárdenas, pero también el de López Mateos, y decíamos, hasta un personaje tan pírrico como López Portillo tuvo su decreto de nacionalización. Entonces había, con toda la corrupción y el autoritarismo rampante, había cierta postura hacia el desarrollo del país y una clave fundamental de este crecimiento era el petróleo. Se cierra la llave, se empieza a desmantelar estratégicamente la empresa paraestatal y empiezan a entregarse estos contratos al punto de llegar al cinismo de decirnos que la gallina de los huevos de oro se había acabado. ¿Y cuál? No se había acabado. Lo que pasa es que esos huevos ya estaban pedidos, dados y repartidos a los amigotes, a los políticos, a los empresarios nacionales y extranjeros. Esta es muy cierto y muy pertinente el recorrido que haces al respecto de este cuestionamiento. Y por otro lado, preguntarte, bueno, tú que incluso además fuiste líder estudiantil, líder magisterial, líder sindical, en el caso particular de un personaje como Romero de Champs, se anunció esta semana que se va. Bueno, pero se va Romero de Champs. ¿Qué expectativa tienes del caso? ¿Impunidad o justicia? ¿De qué manera? Porque vaya que se lleva dinero en los bolsillos, en las cuentas bancarias. ¿Qué expectativa tienes del caso en el contexto del gobierno actual para una figura como Romero de Champs? ¿Se va? ¿Y qué pasó con los dineros? Bueno, yo primero, pues es un hecho importante porque uno de los instrumentos que han utilizado los gobiernos del PRIAN, reitero, del PRIAN, es lo que llamamos nosotros el charrismo sindical, cuyo símbolo nacional del charrismo fue Fidel Velázquez, que durante muchos sexenios estuvo siempre al frente de la clase obrera y al servicio de los gobernantes en turno, del sistema, ¿no? O sea, del sistema, no representando las demandas laborales, sino pues para eso estaba, para controlar los movimientos, en fin. De ese tipo, pues en el magisterio tuvimos también a Carlos Jongitud Barrios, Elba Ester Gordillo, y en petróleos, pues después de que precisamente Salinas de Gortari mete a la cárcel a La Quina, que era el líder petrolero de los trabajadores, porque apoyó en cierta manera la candidatura o dio la libertad, dijo, los trabajadores petroleros son libres de votar por quien más les convenga, en ese caso el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general. Entonces la respuesta de Salinas de Gortari pues fue inventarle, como siempre, delitos, o si los tenía, pues sacarlos a flote, ¿verdad? Para meterlo a la cárcel, y entonces surge Romero de Champs, que a partir de esos años hasta la fecha ha estado controlando al sector de trabajadores de Pemex. Controlando y robando y saqueando para financiar las campañas electorales, ¿verdad? Entonces esto pues, es sabido de todos, digo, cuando menos de la gente que se informe, o sea, hasta en los periódicos salen algunas cosas o salían de él, y hasta en la telebasura también se le mencionaba ahí frecuentemente, pero sin profundizar, y ahí está.
de sus riquezas, pues todo mundo sabe. Pero ahora que con este cambio de gobierno, que sí podemos estar hablando que sí hay cambios, porque recordemos que cuando Fox llega al poder, planteaba que iba a sacar de patadas al PRI de Los Pinos y terminó durmiendo con los priistas. Después hasta llamó a votar por Peña Nieto a Josefina Vázquez Mota, que por ahí se anda quejando de eso también, ¿verdad? Pero bueno, de violencia de género. Entonces, ahora el presidente López Obrador es una persona, en primer lugar, muy honesta, muy valiente, como el lema de su gobierno, honestidad valiente, ¿verdad? Muy cierto, lo pone en práctica. Y él sí está terminando con esas estructuras de control y de corrupción. Desde luego, no es tarea nada más de un presidente. En este caso, los trabajadores de Pemex tienen que hacer lo suyo. O sea, la democracia sindical tiene que llegar también por la lucha de los trabajadores, por la participación de los trabajadores, así como la democracia en los gobiernos debe de llegar por la participación de la ciudadanía, o sea, del pueblo. En este caso, pues el camino que siguió López Obrador fue la cuestión electoral, la lucha pacífica, y a través de eso, con la participación ciudadana, ha llegado al poder, ha llegado al poder político con un compromiso popular, no un compromiso de élite como los anteriores presidentes, ¿no? De Peña Nieto, no se diga Calderón, otro fraude más en la historia de nuestro país, y que llegan para responder a los intereses que los pusieron ahí, que son la gente, los dueños del dinero en nuestro país y también en el extranjero, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahora esto es un proceso, o sea, tampoco pueden, como mucha gente se desespera, quiere que rueden cabezas y a la cárcel. No, es un proceso. Los gobiernos neoliberales modificaron la Constitución, modificaron las leyes para proteger sus intereses. Pusieron a jueces y ministros para proteger sus intereses. Lo estamos viendo, ¿no? Eso lo han hecho y lo hemos presenciado últimamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que en el caso de Romero de Champs, pues es un ampón, definitivamente es una persona como muchos, como todos ellos, en realidad como Enrique Krauss, Aguilar Camín, Castañeda Guzmán, todos estos intelectualones que han servido al sistema durante años y han vivido del sistema, para eso han estado. O sea, recuerdo por ahí una fotografía precisamente con Carlos Salinas de Gortari donde se retrata con estos intelectuales. Y fue cooptado desde ahí Aguilar Camín, que supuestamente en sus orígenes era un hombre de izquierda, desde ahí fue cooptado por el sistema y ha vivido del sistema toda su vida. Entonces, en este caso, volviendo a lo de los charros sindicales, debe ser un proceso también. En el caso de los maestros, la lucha que se ha dado durante años y se sigue dando, y hay que seguirla dando en contra de los líderes charros. Todavía en el sindicato, en el CENTE, pues está a nivel nacional, sigue controlado por gente no de
de la base magisterial, ¿no? Gente que ha quedado ahí. Entonces, lo que este gobierno ha planteado es la democratización de los sindicatos, pero esa es tarea de los trabajadores, esa es tarea de la ciudadanía. Tenemos que ser partícipes también de la lucha contra la corrupción en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? De nuestra vida diaria. O sea, la democracia tenemos que vivirla en la casa, en la escuela, en la comunidad, en la colonia, en el país. Pero es una tarea conjunta que tenemos que seguir impulsando. El futuro de Romero Champs van a ser los juzgados y seguramente la cárcel. No inmediatamente, pero tarde que temprano, seguramente. Sí, ojalá y no haya un retroceso ahora en las elecciones, ¿verdad? El retroceso más que nada puede darse por la cuestión fraudulenta. Recordemos que también la corrupción fue sembrada en las instituciones electorales. Los representantes que están ahí son representantes de los gobiernos neoliberales, son representantes de estos grupos corruptos que controlaron el país durante muchos años, ¿no? Entonces yo creo que es otra tarea también que hay que resolver. Impulsar. Sin duda alguna, interesantes reflexiones las que nos planteas, amigo, maestro Manuel. Y bueno, por otro lado, creo que es muy cierto esto que planteas, porque nos llevas a pensar que al final, ¿cuál ha sido la disputa en este momento en nuestro país? ¿Por qué grupos? ¿Por qué intereses? ¿Cuáles han sido anteriormente estos conflictos? Por ejemplo, es claro que en el momento actual estas empresas privadas, nacionales y extranjeras, apoyadas por los expresidentes, están en un franco conflicto con el actual gobierno federal. Esta clase política desplazada que aplaudía, que se vanagloriaba de las administraciones anteriores, están todos los días lanzando diatribas, descalificaciones. Estos medios de comunicación y pseudointelectuales que callaron y que voltearon para otro lado frente a atrocidades como persecuciones, saqueo, matanzas, imposiciones, fraudes electorales, desapariciones forzadas, hoy están que trinan, porque no solo servían, sino se servían, como tú bien apuntas, del régimen. Y ahí está el caso del conflicto de este llamado miserable que hace un pseudohistoriador como Krauss al gobierno de los Estados Unidos para intervenir en nuestro país por lo que considera un atentado contra la democracia. Habría que preguntarle qué entiende por democracia, si el poder del pueblo o el poder de las élites rapaces. Y por otro lado, este conflicto entre las empresas transnacionales que apoyaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con ahora incluso el apoyo descarado de algunos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de Injusticia de la Nación, ya no sabemos, con el presidente de la República por la necesidad que se ha planteado desde el gobierno federal de revisar estos contratos, ¿no? Entonces, ahí hay claros conflictos que pintan de cuerpo entero a propios y extraños, a unos y otros, quiénes están del lado de quién y para quiénes o para qué intereses están sirviendo unos y otros. El gobierno federal, por un lado, y esta clase política, estas oligarquías financieras nacionales e internacionales, por lo otro, y sus personeros, los jueces, los medios de comunicación y los llamados intelectuales orgánicos. Es claro de qué lado está cada quien y tendría que ser claro para el pueblo de México también de qué lado de la historia es importante situarnos. Por último, preguntarte, amigo Manuel, tú que ya estás en esta situación también bien
bien ganada, justamente ganada, con el sudor de tu frente, con el esfuerzo digno durante 3 décadas, poco más de 3 décadas en las aulas de nuestro país, en las escuelas públicas y en otros ámbitos. ¿Qué opinas de la sentencia de la Suprema Corte de Injusticia otra vez para calcular las pensiones de los jubilados en UMAS y no en salarios mínimos? ¿Qué expectativa tienes de la intervención del gobierno federal en este caso? ¿Cuál es la expectativa que tienes tú como maestro en retiro? Bueno, otro de las desgracias que les debemos a estos gobiernos neoliberales es haber quitado las pensiones de los trabajadores, haber terminado con los derechos laborales de la clase trabajadora. El problema de las sumas, del pago de las pensiones en UMAS, que anteriormente estaba fijado por salarios mínimos, en el caso del ISSSTE, como tope salarial para los trabajadores teníamos de máximo 10 salarios mínimos para la pensión. Digo, siempre y cuando se rebasara esa cantidad, ¿verdad? Pero, o sea, esto no es actual, no es reciente. Desde 2016 y a partir del 2017, precisamente los diputados del PRIAM, del PRI-PAN, modificaron las leyes. O sea, son ellos los que aprobaron que ya no se tomara como referencia el salario mínimo para las pensiones. Aparte que fijaron fechas para que a partir de esa fecha ya no hubiera pensiones para los trabajadores, sobre todo ahora los más jóvenes. Ellos son los que establecieron la unidad de medida de actualización, son las sumas, para determinar las pensiones. Así es. Más que es lo de la inflación. Entonces, anteriormente, pues, no se notaba mucho porque el incremento al salario mínimo pues, era ya igual, o sea, de un 3%, 4%. Entonces, pues, era lo mismo que la UMA. Entonces, no nos dábamos cuenta, o no, los que no sabían o no se habían enterado, pues, no, pues es el aumento. O sea, no, ya era el aumento en cuanto a las UMAS, ¿no? Pero ahora, a partir de que verdaderamente se ha buscado elevar el salario mínimo con incrementos de 16 y hasta el 20%, obviamente que ahí los pensionados se dan cuenta de que esto ya no favorece a nuestras pensiones. Pero bueno, eso en primer lugar es una responsabilidad de los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, o sea, del PRI, exactamente, ¿no? Ahora, la propuesta que yo he escuchado en lo que ha dicho el presidente López Obrador es de buscar la manera de cómo resolver, o sea, hay que hacer un estudio, ¿no? O sea, él plantea, vamos a buscar una forma de tratar este problema, ¿no? O sea, en base al procedimiento legal, pues sí, llegó hasta la Suprema Corte y ahí, hasta ahí ya quedó para ellos resuelto y ya no, por esa vía, pues no habría otra cosa más que hacer. Pero sí está la vía de modificar también nuevamente la ley. Y esto nos lleva a algo también relacionado con todo lo que hemos venido platicando. O sea, es necesario modificar las leyes nuevamente, hacer las reformas, tanto en la cuestión laboral, para volver
a las pensiones para los trabajadores, porque mal que bien, pues nos han permitido a los que ya nos jubilamos, pues tener una vida más o menos tranquila, calmada. Y pero para eso, pues necesitaríamos nuevamente hacer una modificación. Y para eso necesitamos tener representantes en el legislativo. En este caso, la elección más próxima pues, es la de este año, 6 de junio, para elegir diputados. De ahí que es muy importante para la mayoría de los mexicanos tener legisladores que representen y que apoyen estas demandas y esta transformación que se está dando, precisamente para detener bueno, mejor dicho, para cambiar estas leyes que permitan nuevamente pensiones para los trabajadores, que permitan también que no un juez pueda invalidar una aprobación tanto del Ejecutivo como del Legislativo. En nuestro país existen 3 poderes, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Solamente 2 poderes son electos por el pueblo, que es el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El Judicial no. Y ahora resulta que el Judicial, que son jueces, la mayoría o una gran mayoría de ellos corruptos, porque son puestos por estos grupos, resulta que ellos entonces pueden echar para atrás las cosas. Los poderes. Entonces, por eso es necesario también una reforma judicial, ¿verdad? En la que quede especificado precisamente los poderes legislativo y ejecutivo, por ser poderes electos por el pueblo, tendrán prioridad. En tanto en el poder legislativo no tengamos jueces electos también por la ciudadanía, que se puede hacer en países que tienen los jueces son electos y propuestos por la ciudadanía, ¿no? Entonces eso es muy importante para encontrar verdaderas soluciones a estos problemas que vamos teniendo. Entonces, así como tarea inmediata, tenemos que en las próximas elecciones impedir por el voto ciudadano, como se hizo en el 2018, que vuelvan estos corruptos traidores a la patria del PRI-PAN-PRD. Y un voto masivo para respaldar las políticas energéticas de este gobierno, la política también de soberanía alimentaria, otra muy importante, soberanía energética, ya mencionamos, está también educación y salud gratuita para todos, y también la democrática, que es la que ahorita estamos mencionando, que es necesario hacer, tal vez no en un futuro muy lejano, pero ya irse planteando una nueva constitución, un constituyente, porque en el periodo neoliberal aproximadamente hicieron más de 700 reformas a la Constitución para adecuarla a los intereses de los grupos económicamente dominantes en nuestro país y a los grupos, desde luego, dirigidos por la oligarquía internacional, por los grupos extranjeros. Entonces, nuestra Constitución está precisamente modificada para permitirles, ¿verdad?, el saqueo, y para permitirles también que incluso habiendo reformas planteadas tengan la posibilidad de
pararlas como lo han hecho ahorita, ¿no? Como ahorita el juez Juan Pablo Gómez Fierro, que como es sabido ha estado al servicio del grupo de Salinas, precisamente, de Collado, el licenciado de Salinas, que él fue el que le descongeló las cuentas, le dio el amparo también. O sea, son ampones vestidos de jueces. Exactamente. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, sin duda alguna, extraordinarias e interesantes reflexiones las que nos comparte nuestro querido amigo, el maestro Manuel. Y bueno, tareas sin duda que nos dejas en materia de participación, de organización, de identificar qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos, como trabajadores en nuestras comunidades, en nuestros ámbitos laborales, en el ámbito de lo sindical. Por otro lado, la importancia del voto informado, razonado, consciente, libre. Y por otro lado, también la memoria histórica, no perder de vista cómo es que llegamos a la situación en la que se encuentra nuestro país, en qué momento de cambio, de transformación nos estamos encontrando y hacia dónde puede ir. ¿Cuál es la patria que queremos para todas y todos los mexicanos y no solo para unas y unos cuantos? Pues vamos a invitar a nuestras amigas, a nuestros amigos a leer y también a nuestro invitado a leer los comentarios que nos han dejado aquí en el chat. Ya estamos en el cierre de la transmisión. Por aquí nos saludan Ángeles Dávalos, Patricia Sánchez nos dice: México es rico en recursos energéticos a pesar de que los traidores a la patria de 3 sexenios anteriores decían que la gallina de los huevos de oro había muerto, pues AMLO ya la resucitó, hasta resucitador parece ser. Nos comentan por aquí, Ángeles Dávalos nos dice: por favor también abordemos lo del bebé que nació con anticuerpos contra el COVID. Pues bueno, es un asunto que se está comentando actualmente. Una médica mexicana que pues al ser personal de salud decide vacunarse, ella ya estaba embarazada. Esto como una reflexión para que vean que la gente que sí tiene el conocimiento sobre la importancia y seguridad de las vacunas, aún esta mujer profesional de la salud embarazada dice: la vacuna es segura, me vacuno, llevo a mi hijo en el vientre. Ella goza de cabal salud, su hijo nace y su hijo nace ya protegido con anticuerpos. Por supuesto, hay que documentar muchos otros casos, pero este es un acicate a esta campaña de desinformación en los medios masivos, de meter miedo a la gente, de manipular y de evitar que las personas acudan a vacunarse cuando así les toque. Mucho cuidado con la desinformación, amigas y amigos. Hay que estar atentos a la información oficial fidedigna y que cada quien tome su propio punto de vista. Nos dicen por acá: la rumorología es el fuerte de los golpistas del PRI-PAN-PRD, Movimiento Ciudadano México sí y prensa vendida. Hace bien nuestro presidente en mandar una iniciativa constitucional a las cámaras para evitar perjudicar los intereses de la nación y la seguridad nacional. Aplausos y saludos al invitado por acá. Nos dicen: qué bello, inteligente invitadazo. En México se ha logrado un excelente manejo de la atención de enfermos por COVID y también de la vacunación de la población, que será para todos. Por acá nos dicen respecto a la cuenta de ahorros: a mí me sucedió que poco antes de concluir el sexenio anterior, mi cuenta de ahorros ya aparecía en ceros. Ya habían tomado mi fondo de ahorro para el retiro por lo del nuevo aeropuerto. Se le fue ahí a Peña Nieto. Yo creo que no se dio cuenta de lo que estaba diciendo en una entrevista cuando precisamente señaló que lo que está invertido en el aeropuerto de Texcoco, hoy cancelado, eran los ahorros de los trabajadores y a nadie le pidieron permiso para utilizar ese dinero. Y en los 3 últimos sexenios, nos dicen, también fue un saqueo grotesco, permitiendo que empresas extranjeras hicieran contratos leoninos en contra del interés nacional y como ladrones se enriquecieron con lo robado y ahora resulta que guardan esas riquezas que dejaron al país con más de 60 millones de pobres y con un país con instituciones que deberían de ser de seguridad social para los ciudadanos en bancarrota. Ahora resulta que son millonarios con cuentas en los paraísos fiscales como Andorra y las Islas Vírgenes. Sí, yo los quiero ver en la cárcel y además quiero que devuelvan el dinero. Es un planteamiento, estarás de acuerdo con nosotros, amigo Manuel, que
un aspecto simbólico y también ya de acciones concretas es esta creación del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, porque al final lo importante es eso, la reparación del daño. ¿Para qué queremos mantenerlos en la cárcel a costa de nuestros impuestos cuando lo que tienen que hacer es devolver el dinero mal habido? Ni un voto al PRIAN, PRD, Movimiento Ciudadano, nos dicen por acá en las próximas elecciones. Exactamente, tenemos hacer coincidencia, perdón, de que hay mucha gente desinformada que ha caído en las redes de la campaña del miedo. Bueno, aquí es otro comentario. Es necesario hacer una reforma constitucional del Poder Judicial para que los ciudadanos elijamos a los jueces, dicen por acá, invitado de lujo. Pues bueno, aquí están los comentarios. Muy buenas noches a nuestro invitado, el maestro Manuel López Olivares, viejo conocido de un servidor, por supuesto, a quien le mando un abrazo fraterno y le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Y por supuesto a todas y todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. ¿Con qué te despides, Manuel, el día de hoy? Gracias, buenas noches. Dando las gracias para poder participar en estas actividades que considero yo son fundamentales ahorita para combatir la desinformación o las noticias falsas, porque pues los medios de comunicación, aunque son concesionados, pues fueron entregados precisamente a cómplices de estos bandidos de cuello blanco, como les dice también. Entonces van a continuar con sus ataques tratando de desprestigiar al nuevo gobierno, al gobierno de la Cuarta Transformación, y por eso es importante que eventos como estos se multipliquen para informar a la ciudadanía y que ir construyendo esta conciencia social, irla fortaleciendo, una conciencia social que nos permita tener un comportamiento cívico de acuerdo a los intereses de la nación, a los intereses de la patria, que es una palabra olvidada durante el neoliberalismo. Hablar de la patria, decían, pues eso es algo cursi, esto ya, no. La patria existirá mientras existan los ciudadanos, porque la patria es eso, o sea, es el territorio, es la gente, es el medio que vive en un lugar determinado. En este caso, la patria mexicana, mientras haya mexicanos verdaderos, seguirá existiendo. Entonces, es para mí muy importante continuar con eventos informativos que nos recuerden nuestro pasado próximo y para que podamos entender el presente, para que podamos ser ciudadanos de nuestra época y no ser ya unos decrépitos, porque hay desafortunadamente jóvenes, pero que ya son decrépitos socialmente, políticamente. Entonces, pues yo me despediría con esta invitación. Hay un mensaje también muy breve, muy importante de Adelante. Luxemburgo, que dijo que seamos socialmente iguales,
humanamente diferentes y totalmente libres. Así es. Con eso me despido. Pues muchísimas gracias, que así sea. Y bueno, pues gracias a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañaron en la transmisión. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esto fue Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura, por el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, denle me gusta a los videos, compartan para que poco a poco lleguemos a más y más personas, síganos en nuestra página de Facebook y no olviden acompañarnos el próximo lunes en punto de las 9 de la noche con el maestro Ángel Ortiz Tobar en Ciberterritorio Educativo a través de la página Miradas Educativas, Miradas Alternativas para la Transformación de la Educación. El próximo miércoles con Ángeles Dávalos, pasaditas de las 9 de la noche en Ciberterritorio Socioemocional. Nosotros nos volvemos a ver aquí en punto de las 9 de la noche el próximo jueves en Ciberterritorio Informativo. No se lo pierdan, que descansen y hasta la próxima. Muy bien. Ya. Ahora pago.